Buenos días, soy Andrea Arenas y hago esta presentación como defensa del trabajo de fin de máster, minería de procesos en el sistema de salud, revisión de tiempos y tendencias en procesos macro de un servicio de urgencias. A continuación, me gustaría hablar de la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de salud de causa diversa y también de gravedad variable, que genere la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que la sufre o de su familia. Y esta es la definición de lo que es una urgencia según la OMS. Ahora bien, ¿qué estamos entendiendo? Unos desafíos, lo cual se traduce en un tiempo prolongado de atención en este tipo de servicios, lo que lleva también a una variabilidad en los procesos y diferentes formas de priorización, de gestionar los recursos y búsquedas también de poder optimizar los procesos de acuerdo a la demanda. ¿Qué es interesante conocer aquí? Este ejercicio investigativo tuvo unas consideraciones éticas, pasó por los comités de la universidad y de la institución a la cual nos dirigimos, que es la Clínica CEMIC de Argentina, y se cumplieron todos los requerimientos de anonimización y conformidad con política de protección de datos. Como objetivo primario teníamos la optimización del proceso de atención de urgencias en la clínica CEMIC, detectar cuellos de botella y cómo influyen en la ruta de atención del paciente. Asimismo, realizamos el marco teórico de lo que es este trabajo, definiendo la aplicación en el ámbito sanitario, mirando la relación que hay de la inteligencia artificial y este tipo de herramientas de minerías de procesos en las atenciones de urgencias, e hicimos una revisión literaria en donde, de acuerdo a una búsqueda sistemática, encontramos 7 artículos de los cuales podíamos analizar cómo se comportaba este tipo de herramientas en un servicio de urgencias. ¿Cómo planteamos este estudio? El estudio se realiza en el servicio de urgencia de la Clínica CEMIC de Buenos Aires entre los años 2015-2023. La metodología fue descriptiva, fue tuvo varias etapas. Una de ellas fue la revisión del estado del arte, la aplicación del método CRIMS-DM, que está enfocado a orientar los trabajos de minería de datos, incluye descripciones de las fases normales de un proyecto, las tareas necesarias en cada fase y una explicación de las relaciones entre las tareas. ¿Esto por qué es importante? Porque esta investigación, al ser descriptiva, a ser observacional, al tratar de describir el comportamiento que tiene un caso sin influir de ninguna manera, nos permitió obtener unos análisis interesantes de cara a lo que buscábamos para entender el comportamiento en un servicio de urgencias. Este estudio fue transversal, es un tipo de investigación que nos permite conocer cómo es el desarrollo de un caso en el servicio de urgencias. ¿Qué encontramos en estos hallazgos de la investigación? Fue muy interesante conocer cómo se estructuraba el flujo de procesos, cómo esta herramienta permitía evidenciar las diferentes fases que cursa un paciente desde que llega a un servicio de urgencias. Este tipo de herramientas permitió conocer los tiempos, las oportunidades desde la llegada y cómo interactuaban en esas diferentes fases. También nos permitió conocer los tiempos, un análisis de tiempo promedio que también se podía explorar desde minutos, horas o días, cómo las frecuencias de los casos y de actividades se presentaban en toda la ruta de atención, cuáles eran los tiempos promedios entre cada fase y cuál era ese comportamiento de ese caso en las diferentes rutas, porque no todo era lineal, los pacientes tenían que pasar por diferentes áreas de acuerdo a su nivel de clasificación triage
Y esto hace que esto sea un proceso dinámico y que nos lleve a reflexionar sobre los análisis que hacemos de los servicios de salud de manera lineal. Ya comprendemos con esto que no hay un paso A, B y C, sino que puede haber un paso AC, AB, AD, DC, DA, y esto lo que nos lleva también a analizar como profesionales de la salud y como personas que estamos trabajando en el ámbito digital, es que esto es dinámico, es sujeto a cambios. Este tipo de herramientas permite evidenciar esos cuellos de botella, pero también poder detectar áreas de oportunidad, algo que no se ha logrado ver dentro del contexto que se tienen como administradores de este tipo de servicios. También a su vez permitía conocer los tiempos entre un área y otra, desde la llegada del usuario, cómo se comportaba el paciente a nivel de tiempo, cómo interactuaba con los servicios y los recursos, por ejemplo, las necesidades del laboratorio clínico, las solicitudes de radiología, cómo los pacientes interactúan también y cursan por diferentes variables. El paciente de nivel 1 y 2 tenía una atención mucho más expedita, un consumo de recursos más elevado y asimismo tenía unos tiempos de atención entre fases muy diferentes a los niveles 3 y 4 que en su momento se pudieron evaluar. Esto también nos permitía conocer cómo esas variables influían en los resultados y de cara a los análisis en los servicios de urgencia, lo que permiten esos análisis de variables es también entender cómo los administradores pueden focalizar los esfuerzos y pueden también optimizar su capital humano, debido a que este tipo de herramientas también nos permite ver en el tiempo el comportamiento de los usuarios, cuántos casos están siendo atendidos por diferentes especialidades, cómo eran los casos que el personal que participaba, si tenían un tiempo de ejecución rápido o lento, si los eventos eran pocos o muchos, si las actividades que se utilizaban eran pocos o muchas, cómo interactuaba ese profesional de la salud, cuáles eran los principales actores, enfermeros, médicos generales o especialistas. Y esto también nos llevaba a tener un resumen del proceso, a tener un consolidado de los días de atención, de los eventos por día, en una franja de tiempo que se puede seleccionar. Nos mostraba si habían desviaciones de los casos y también nos permitía evidenciar en dónde habían esas áreas de oportunidad. La misma herramienta nos daba el resultado de dónde podíamos optimizar, dónde teníamos los mayores días de atención, dónde estaban esas interacciones entre las solicitudes de radiología y el egreso, cuánto porcentaje de paciente pasó por allí y cuánto fue el tiempo de ejecución. Con esto lo que los llevo a invitar es a profundizar en este tipo de análisis. Y fue muy bonito el video, pero para lograrlo tuvimos que hacer unos análisis previos, tuvimos que organizar una data, porque el éxito de este tipo de herramientas se da desde la parte de la estructura de datos. Y por eso la metodología que utilizamos, que tenía la fase de análisis de mercado, análisis de datos, modelación, ejecución y evaluación, nos permitió hacer este tipo de conclusiones, en donde mirábamos por grupo etario cómo era la población que, se acercaba a este servicio y la demanda estaba más en adulto mayor, cómo se presentaban los mayores síntomas y qué relación había con los diagnósticos más frecuentes. También esto nos permitió poder analizar cómo se comportó la utilización de recursos y para eso necesitábamos las franjas de tiempo. Necesitábamos conocer cómo fue el desarrollo entre la necesidad de una orden de laboratorio y la ejecución. Asimismo, pudimos detectar cuáles eran los tiempos promedios entre aquellos síntomas principales y,
y la ejecución de una realización de un examen diagnóstico. Y encontramos casos como las diarreas o la tos, que es un síntoma muy frecuente, son datos que requieren menor eh, priorización y duran más tiempo en ser ejecutados este proceso. Mientras que aquellos pacientes que como síntoma principal presentaban sangrado y parestesia eran los pacientes que tuvieron menor tiempo entre la solicitud y la realización de los exámenes. Aquí nuevamente hablamos de lo del capital humano, pero más allá de esto quisiera profundizar acá. Y es que logramos hacer un análisis de los intervalos de la llegada de los pacientes a la generación de la demanda por estaciones. Y encontramos que a nivel del verano, las atenciones son muy homogéneas, mientras que para otoño y invierno hay unos picos de atención en una franja horaria matutina que lleva a ser evidente la necesidad de reorganización del personal. ¿Esto que nos lleva? A obtener unos beneficios a nivel de impacto, optimizar procesos, caracterizar la población, hacer intervenciones por segmentos focalizados, mirar una gestión eficiente de recursos, saber si tenemos oportunidad de generar mayor demanda en un recurso como el laboratorio clínico o el servicio de radiología en el ecosistema en el que está el servicio de urgencias. Podemos hacer planes de formación y capacitación y escalar este tipo de metodologías para procesos y darle escalabilidad en otros servicios de clínicos. A nivel de líneas de investigación se pueden generar estudios comparativos, estudios económicos por procesos, mirar la importancia de la interoperabilidad de datos y la profundización de los análisis por las variables. Asimismo, nos permite hacer una interacción entre este tipo de herramientas de minería de procesos con análisis más profundos tipo Lean Six Sigma o metodologías ágiles que van a ayudar a complementar e integrar este tipo de resultados. Al llegar a unas conclusiones, este tipo de investigación nos permitió saber que las eficiencias de los sistemas de salud y las tecnologías cada vez van a llegar a aportar, a hacer más visibles las áreas de oportunidad, a saber dónde focalizamos esfuerzos. Pero esto no se da si no se tiene una calidad del dato y por eso es tan importante normalizar el dato, hacer una implementación y una alineación entre todos los actores para que sepan la relevancia de la calidad del dato, implementar mejoras en la gestión de los flujos de los pacientes, alinear y capacitar al personal en el desarrollo de protocolos y definir tiempos de evaluación, porque estos tipo de herramientas y este tipo de metodologías van a ser efectivas siempre y cuando se haga una evaluación continua y se puedan hacer unos análisis en el tiempo de mejora o de empeoramiento de los procesos. Y es así como esta herramienta que presento hoy, que nos muestra a todos los profesionales de la salud la importancia de mirar un sistema de salud como es el servicio de urgencias desde una óptica más profunda, apalancada de herramientas digitales como la minería de procesos y que podamos explorar este tipo de herramientas al interior de nuestras instituciones y esto también le servirá a la clínica CEMIC para poder analizar sus variables internas y poder generar cambios que lleven al final a una mejor satisfacción del paciente y a que él vea un valor en la atención más allá de un tiempo de atención oportuno que por default se debe dar de acuerdo a la categoría del riesgo. Muchas gracias por su atención. Soy Andrea Arenas y me gustaría terminar una frase de esta maestría. La belleza de la vida no hace referencia a los átomos que la componen, sino a la forma en que estos átomos se juntan. Gracias a la UOC por permitirme hacer este trabajo de investigación y presentarlo a ustedes. Muchas gracias.